días, mi nombre es Ana Valentina Rodríguez del curso 11.1. Buenos días, mi nombre es Deanix Anumpaque del curso 11.1. Buenos días, mi nombre es Ana Catalina Jiménez Páez del curso 11.1. Buenos días, mi nombre es Lady Suárez del curso 11.1. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura cuando el volumen es constante. En su fórmula lo podemos ver. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Reactivos: agua, colorante, alcohol y fósforos. Materiales: bowl metálico, velas, vaso de vidrio y recipiente de plástico. Equipos de laboratorio: probeta de 100 mililitros y vaso precipitado de 600 mililitros. Elementos de protección personal, o sea, EPP, guantes, bata cerrada, gafas de laboratorio y tapabocas. Materiales del experimento del alcohol: probeta, vaso precipitado, vaso de vidrio transparente y recipiente de plástico. Reactivos: 5 gotas de colorante rosado, 300 mililitros de H2O, 2 fósforos, 15 mililitros de etanol. Nuestra hipótesis a lo que queremos llegar es poder demostrar la ley de Gay-Lussac, que como dice en la imagen podemos ver que la presión de un gas aumenta a medida que aumenta su temperatura, cuando su volumen es constante. Como podemos ver, entre muchos disminuye la temperatura, pero también disminuye la presión. Y si no, al aumentar la temperatura, también aumenta la presión. Y con esto ya queremos llegar a demostrar que la ley de Gay-Lussac sí es correcta. Procedimiento: primero, vertimos 300 mililitros de agua en el vaso precipitado. 2. Miramos que estén los 300 mililitros de agua en el vaso precipitado. 3. Vertimos el agua al recipiente de plástico y echamos 5 gotas de colorante rosado y mezclamos. Destapamos el alcohol y medimos 15 mililitros de alcohol en la probeta. Quinto, rociamos los 15 mililitros en el vaso de vidrio. Sexto, después de rociar el alcohol al vaso, prendemos un fósforo y lo colocamos en el vaso para que haga contacto con el alcohol. Séptimo, por último, giramos el vaso para que el alcohol cubra las paredes internas del recipiente y dejar que se evapore ligeramente. Lo que provoca es que el vaso haga presión y sea difícil de retirarlo del recipiente. Recordemos la ley de Gay-Lussac que dice que cuando el volumen es constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Cuando el alcohol y el fósforo suben la temperatura interior del vaso, podemos observar que cuando colocamos el vaso encima del agua, lo que hace el agua es aumentar la presión. Ahí podemos observar la ley de Gay-Lussac en cómo la temperatura subió y la presión también aumentó. Y así podemos ver reflejada la ley de Gay-Lussac. Los materiales y reactivos del segundo experimento son una vasija, 2 velas, 100 mililitros de agua, fósforos, un vaso y 2 gotas de colorante rosado. En nuestro experimento número 2, nuestra hipótesis o a lo que queremos llegar a comprobar es que la ley de Gay-Lussac, que cuando la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura, cuando su volumen es constante, pueda llegar a verse reflejada con la presión que hace el vaso con el fuego. Así que vamos a ver a comprobación lo siguiente. En el segundo experimento vamos a utilizar la vasija, donde van a estar pegadas las 2 velas de forma vertical. Luego, a los 100 mililitros de agua le agregaremos 2 goticas de colorante rosado para luego agregarlas dentro de la vasija donde están las velas. Luego utilizaremos los fósforos para prender las velas y colocaremos el vaso encima de las velas tapándolas por completo. Y observaremos cómo el agua que quedó por fuera del vaso ingresará a este. La ley de Gay-Lussac explica la relación entre la temperatura y la presión de un gas en un volumen fijo. En el experimento de las velas,
cuando la vela arde dentro del vaso, el aire se calienta y su presión aumenta. Al apagarse la vela, el aire se enfría y su presión baja. Como la presión externa sigue siendo mayor, el agua es empujada hacia adentro del vaso hasta equilibrar las presiones. Esto demuestra que al aumentar la temperatura, la presión sube y al disminuir la temperatura, la presión baja, tal como lo dice la ley. Resultados de la práctica. Experimento del alcohol. Primero, se observó una rápida combustión de los vapores de alcohol. 2. Se generó un aumento de temperatura dentro del vaso. Y 3. Se pueden percibir vibraciones o sonidos producidos por la expansión rápida del gas caliente. El análisis del experimento de la vela es el siguiente. Número 1. Inicialmente, cuando encendemos la vela, está caliente el aire que hay dentro del vaso. Número 2. Cuando el oxígeno dentro del vaso se consume, la vela se apaga y la temperatura del aire disminuye. Tercero, la disminución de temperatura provoca una reducción de la presión que hay dentro del vaso. Y cuarto, la diferencia de presión entre el interior del vaso y la presión atmosférica empuja el agua hacia el interior del vaso. La conclusión de estos dos experimentos confirma que los gases cambian de presión en respuesta a los cambios de temperatura y son proporcionalmente. La relación directa entre presión y temperatura explica por qué el agua absorbida dentro del vaso cuando lo llamas se apaga. Este principio tiene aplicaciones en sistemas cerrados como motores térmicos y procesos industriales que involucran gases. Y en el experimento demuestra la relación entre temperatura y presión en un sistema. La conclusión es que llegamos a saber que la ley de Gay-Lussac la pudimos afirmar en estos dos experimentos.